Para. Lo que descubrirás en los próximos minutos sobre el libre albedrío cambiará completamente tu comprensión de este tema para siempre. No me refiero a lo que ya sabes, no me refiero a los sermones tradicionales que has escuchado toda tu vida. Me refiero a una verdad bíblica tan profunda, tan reveladora, que cuando la entiendas completamente, nunca más tomarás una decisión de la misma manera. Han estado escondiendo esto del pueblo de Dios durante siglos, pero hoy esa conspiración espiritual se termina para siempre en tu vida. Lo que vas a descubrir sobre el libre albedrío en los próximos minutos no solo cambiará tu comprensión teológica, sino que literalmente transformará la manera en que tomas cada decisión por el resto de tu existencia. Hijo de Dios, guerrero de la luz, no es casualidad que estés aquí, en este momento exacto de la historia. Hay una guerra cósmica raging por el control de tu voluntad, una batalla milenaria entre el cielo y el infierno por determinar quién realmente controla tus decisiones. Y la mayoría de cristianos ni siquiera saben que esta guerra existe. Durante más de 20 años de ministerio, estudiando los textos originales en hebreo y griego, consultando con los eruditos más respetados de las universidades teológicas más prestigiosas del mundo, viajando a Israel para investigar en las mismas tierras donde se escribieron estas revelaciones, he descubierto algo que va a estremecer los cimientos de todo lo que creías saber sobre tu capacidad de elegir. Escúchame bien. Solo el 1% de los creyentes conoce la verdad completa sobre el libre albedrío. El resto vive en una ilusión cuidadosamente construida que los mantiene esclavizados a patrones de decisión que no entienden, fuerzas espirituales que no disciernen, y un enemigo que opera desde las sombras de su propia voluntad. ¿Sabías que la palabra que traducimos como libre albedrío ni siquiera existe en los textos originales de la Biblia? ¿Sabías que cuando Pablo habla de la libertad en Cristo, está describiendo algo completamente diferente de lo que te han enseñado en la iglesia? ¿Sabías que existe un tipo de libertad que en realidad es la forma más sutil de esclavitud espiritual? Pero aquí está lo que realmente va a impactar tu mundo. Voy a revelarte por qué tus decisiones más importantes, esas que crees que tomas libremente, pueden estar siendo influenciadas por fuerzas espirituales que operan en dimensiones que ni siquiera imaginas. Voy a mostrarte cómo el enemigo ha infiltrado tu proceso de toma de decisiones de maneras tan sutiles que las confundes con tu propia voluntad. Esta no es una enseñanza filosófica para debatir en seminarios teológicos. Es una revelación de guerra espiritual que va a liberarte de cadenas invisibles que han estado controlando tu destino. Porque, hermano, hermana, estamos en una época donde la batalla por el control de la voluntad humana ha alcanzado niveles de intensidad que no se habían visto desde los días de Jesús. Vas a descubrir por qué algunas personas parecen tomar decisiones destructivas repetidamente, a pesar de conocer las consecuencias. Vas a entender por qué ciertos patrones familiares se repiten generación tras generación, como si las familias estuvieran programadas para elegir lo mismo. Vas a comprender por qué algunos cristianos luchan toda la vida contra los mismos pecados, sin poder ejercer la libertad que supuestamente tienen en Cristo. Pero más que eso, vas a recibir las llaves espirituales para operar en verdadera libertad divina. Vas a aprender a discernir cuando una decisión viene de tu espíritu regenerado y cuando viene de influencias externas. Vas a activar la capacidad de tomar decisiones desde el trono de Dios en lugar de desde la prisión de la carne. Prepárate, porque lo que compartiremos hoy va a desafiar algunas doctrinas que has aceptado sin cuestionar. Va a confrontar algunas ideas sobre la responsabilidad personal que pueden estar siendo usadas para mantenerte en culpa y condenación. Pero al final,
Cuando entiendas la verdad completa, caminarás en una dimensión de libertad que la mayoría de cristianos nunca experimenta. ¿Has notado que hay decisiones que tomas y después te preguntas, ¿por qué hice eso? ¿Has observado que a veces actúas de maneras que van contra tus propias convicciones, como si algo más estuviera controlando tus acciones? ¿Te has dado cuenta de que ciertos patrones destructivos se repiten en tu vida sin importar cuánto te esfuerces por cambiarlos? Eso no es debilidad de carácter. Eso no es falta de disciplina. Eso es evidencia de que hay fuerzas espirituales operando en tu proceso de decisión que nunca has aprendido a identificar y combatir. El enemigo ha desarrollado una estrategia tan sofisticada para influenciar las decisiones humanas que la mayoría de sus víctimas nunca se dan cuenta de que están siendo manipuladas. Él ha aprendido a presentar sus sugerencias como si fueran tus propios pensamientos, sus deseos como si fueran tus propias pasiones, sus planes como si fueran tus propias ideas. Pero hoy vas a aprender a desenmascarar esa operación. Hoy vas a descubrir las diferencias entre la voz de tu espíritu, la voz de tu alma, la voz del enemigo y la voz de Dios. Hoy vas a activar la capacidad de tomar decisiones desde la libertad verdadera que Cristo conquistó para ti en la cruz. Esta revelación está siendo silenciada en iglesias tradicionales porque amenaza sistemas de control religioso que se benefician de creyentes que no entienden su verdadera autoridad espiritual. Los versículos más poderosos sobre la libertad en Cristo están siendo censurados de los púlpitos porque empoderarían al pueblo de Dios de maneras que algunos líderes prefieren evitar. El problema es más profundo de lo que imaginas. Durante generaciones se ha construido una teología del libre albedrío que mantiene a los creyentes en un estado perpetuo de culpa y autocondenación. Cuando tomas una decisión equivocada, inmediatamente te dicen, fue tu libre albedrío, tú elegiste mal. Cuando no puedes vencer un patrón destructivo, te repiten, tienes libre albedrío, solo tienes que elegir mejor. Pero esto crea un ciclo diabólico donde la responsabilidad de la victoria espiritual recae completamente en tu capacidad humana de elegir correctamente. Y cuando fallas una y otra vez porque estás tratando de operar desde un sistema que no funciona, te hundes más profundo en la condenación y la derrota. ¿Estás listo para descubrir la verdad que el enemigo no quiere que conozcas sobre tu libre albedrío? ¿Estás preparado para entender por qué Jesús dijo, la verdad os hará libres con tanto énfasis? ¿Estás dispuesto a activar una dimensión de libertad espiritual que transformará cada área de tu vida? Entonces, acompáñame en este viaje de revelación que te convertirá en parte del remanente que conoce la verdad sobre la libertad genuina en Cristo. Porque cuando entiendas lo que realmente significa ser libre, nunca más tomarás una decisión desde la esclavitud. Guerrero de la luz. Si estás viendo esto es porque el Espíritu Santo te separó del montón. No eres un cristiano promedio. No eres de los que se conforman con respuestas superficiales cuando se trata de los misterios más profundos del reino de Dios. Hay algo en tu ADN espiritual que te impulsa a buscar verdades que van más allá de lo que se predica desde los púlpitos tradicionales. Escúchame bien. Lo que voy a revelarte ahora me fue mostrado durante un ayuno de 40 días donde Dios me llevó a través de las Escrituras de una manera que nunca había experimentado. Durante esas 6 semanas en su presencia, Él me desveló los misterios ocultos sobre la voluntad humana que han estado codificados en su palabra desde el principio. En esos 40 días, no solo ayuné de comida, sino de todas las voces humanas que pudieran interferir con lo que Dios quería revelarme. No leí comentarios, no consulté libros, no escuché predicaciones, solo yo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios en sus idiomas originales. Esta
No es teología de seminario, no es información que encontrarás en comentarios bíblicos tradicionales. Es revelación directa del trono de Dios para desenmascarar una de las mentiras más devastadoras que el enemigo ha sembrado en la iglesia moderna. Durante esos 40 días, mientras buscaba entender por qué tantos cristianos viven derrotados a pesar de conocer las promesas de Dios, el Señor me mostró algo que cambió completamente mi ministerio. Me reveló que la comprensión distorsionada del libre albedrío es una de las armas más efectivas que Satanás usa para mantener al pueblo de Dios en esclavitud. Fue en el día 27 del ayuno cuando la revelación llegó con tal claridad que cambió todo. Estaba leyendo Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando de repente entendí que Jesús no estaba hablando de darnos la capacidad de elegir libremente, sino de liberarnos de la ilusión de que alguna vez habíamos tenido esa capacidad. ¿Sabías que en el texto original hebreo del Génesis, cuando Dios le dice a Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, no está estableciendo un sistema de libre albedrío, como lo entendemos tradicionalmente? Está estableciendo un sistema de autoridad espiritual donde la obediencia a su voz determina el acceso a la vida. La estructura gramatical hebrea de esa declaración no sugiere una opción entre dos alternativas igualmente válidas. Sugiere una orden con consecuencias claras. Obediencia trae vida, desobediencia trae muerte. No hay neutralidad en esa decisión, no hay libertad de elegir sin consecuencias cósmicas. La palabra hebrea bachar, que se traduce como elegir en muchos pasajes, en realidad significa ser seleccionado o ser apartado. No se refiere a una capacidad autónoma de decisión, sino a una respuesta a un llamado divino que ya está determinado. Cuando Josué declara, «Escogeos hoy a quien sirváis», la palabra que usa sugiere alinearse con una realidad que ya existe, no crear una nueva realidad a través de la elección. Es como cuando un río se encuentra con una montaña. No elige ir hacia la izquierda o la derecha por libre albedrío, sino que responde a las leyes naturales que ya están establecidas. Pero aquí está la revelación que va a sacudir tu comprensión. Según los textos originales, existen 3 niveles de libertad que operan en la experiencia humana, y solo uno de ellos es verdaderamente libre. Los otros 2 son formas sofisticadas de esclavitud que se disfrazan como libertad. El primer nivel es la libertad carnal, que es la capacidad de elegir según los deseos de la carne. Esta es la libertad que el mundo celebra, pero que en realidad es esclavitud a los impulsos, las emociones y las influencias externas. Cuando una persona opera en este nivel, cree que está eligiendo libremente, pero en realidad está siendo controlada por fuerzas que no comprende. Esta libertad carnal se manifiesta cuando tomas decisiones basadas en lo que sientes en el momento, lo que te parece lógico desde una perspectiva humana o lo que satisface tus deseos inmediatos. Puede parecer que estás ejerciendo tu voluntad, pero en realidad estás siendo esclavo de impulsos que vienen de tu naturaleza caída. El segundo nivel es la libertad religiosa, que es la capacidad de elegir cumplir reglas y tradiciones religiosas. Esta es la libertad que muchas iglesias promueven, pero que también es una forma de esclavitud, porque mantiene a las personas atadas a sistemas externos de aprobación y performance espiritual. La libertad religiosa se manifiesta cuando tomas decisiones basadas en lo que crees que Dios espera de ti, lo que otros cristianos van a pensar, o lo que las tradiciones de la iglesia dictan. Aunque parece más espiritual que la libertad carnal, sigue siendo esclavitud porque la fuente de la decisión está fuera de tu identidad verdadera en Cristo. El tercer nivel es la libertad del espíritu, que es la capacidad de elegir desde la naturaleza divina que fue implantada en ti cuando naciste de nuevo.
Esta es la única libertad verdadera, porque en este nivel tus decisiones fluyen desde tu identidad en Cristo, no desde influencias externas. Esta libertad del espíritu se manifiesta cuando tus decisiones brotan naturalmente de quien realmente eres en Cristo, sin esfuerzo, sin presión externa, sin manipulación emocional. Es como un manzano que produce manzanas no porque alguien le ordene hacerlo, sino porque esa es su naturaleza. Ahora, aquí está lo que realmente va a impactar tu corazón. Dios me mostró que la mayoría de cristianos viven oscilando entre los primeros dos niveles, sin nunca experimentar la libertad verdadera del tercer nivel. Creen que están ejerciendo libre albedrío cuando en realidad están siendo manipulados por su carne o por sistemas religiosos. Durante mi tiempo de ayuno, pude identificar exactamente por qué esto sucede. El enemigo ha desarrollado una estrategia específica para mantener a los creyentes en esta confusión. Él ha infiltrado la iglesia con enseñanzas sobre el libre albedrío que suenan bíblicas en la superficie, pero que en realidad mantienen a las personas esclavizadas a patrones de pensamiento y comportamiento que destruyen su potencial divino. Por ejemplo, cuando se enseña que tienes libre albedrío para elegir obedecer o desobedecer a Dios, se está sembrando una mentira sutil que coloca la responsabilidad de la victoria espiritual en tu capacidad humana en lugar de en la obra terminada de Cristo. Esto crea un ciclo de esfuerzo, falla, culpa y más esfuerzo que nunca produce libertad verdadera. El problema con esta enseñanza es que asume que tienes dos naturalezas igualmente válidas operando en ti. Una que quiere obedecer a Dios y otra que quiere desobedecerlo, y que tu libre albedrío es lo que determina cuál de las dos gana. Pero esto contradice lo que Pablo enseña sobre la nueva naturaleza en Cristo. Pero escucha esto. Cada área donde sientes que no puedes elegir correctamente, cada patrón destructivo que no puedes romper, cada tentación que sientes que no puedes resistir, no es evidencia de que tu libre albedrío está fallando. Es evidencia de que estás operando en los niveles incorrectos de libertad. Cuando tratas de vencer la tentación usando tu libre albedrío, estás usando la herramienta equivocada para el trabajo. Es como tratar de cortar un árbol con una cuchara. No es que la cuchara sea mala, es que no fue diseñada para esa tarea. Aquí está la revelación que va a cambiar tu vida. La libertad verdadera no es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. La libertad verdadera es el poder de elegir desde tu naturaleza divina sin estar limitado por las influencias de la carne, el mundo o el diablo. Esta distinción es crucial. El primer concepto coloca la libertad en tu habilidad humana de evaluar opciones y tomar decisiones. El segundo concepto coloca la libertad en tu identidad divina, que ya tiene la tendencia natural hacia lo que agrada a Dios. Y después de la narrativa que sigue, vamos a hacer una oración específica que activará en tu vida la libertad divina que Cristo conquistó para ti. Cuando Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», no se refería a información sobre el libre albedrío. Se refería al conocimiento de tu verdadera identidad en Él, que te da acceso a decisiones que fluyen desde el cielo en lugar de desde la tierra. La palabra griega que Jesús usó para libres es eleuteros, que no se refiere a la capacidad de elegir, sino al estado de no estar bajo el dominio de ningún poder externo. Es la diferencia entre tener opciones y tener autoridad. ¿Sabías que algunos de los hombres más libres que conozco son aquellos que han renunciado completamente a su supuesto libre albedrío y han elegido vivir en total dependencia del Espíritu Santo? No porque sean débiles, sino porque han descubierto que la verdadera fortaleza viene de estar conectado a la fuente de todo poder.
He conocido misioneros que han tomado las decisiones más radicales de sus vidas no porque tuvieran muchas opciones y eligieron la mejor, sino porque tenían una sola opción que fluía naturalmente de su identidad en Cristo. Su libertad no estaba en tener múltiples alternativas, sino en tener una naturaleza tan alineada con Dios que solo una alternativa tenía sentido. David escribe en el Salmo 119, «Por tus mandamientos he adquirido inteligencia». Él estaba revelando que la obediencia a la voz de Dios no limita la inteligencia, la expande. La sumisión a la voluntad divina no limita la libertad, la multiplica. David entendía que cuando alineaba su voluntad con la de Dios, no estaba limitando sus opciones, sino accediendo a opciones que nunca habría considerado desde su perspectiva humana limitada. Su creatividad se multiplicó, su sabiduría se expandió, su efectividad se incrementó. Pablo declara en Gálatas, «Para libertad fue que Cristo nos hizo libres». Él estaba estableciendo que la libertad verdadera es un regalo que se recibe, no una capacidad que se ejercita. Es una herencia que se activa cuando entiendes tu posición en Cristo. El tiempo verbal que Pablo usa indica una acción completada con efectos continuos. Cristo ya completó la obra de liberarte. Tu responsabilidad no es usar tu libre albedrío para mantenerte libre, sino simplemente recibir y operar desde la libertad que ya te pertenece. Pero los religiosos han pervertido esta verdad para crear sistemas de control donde la libertad se convierte en una zanahoria que siempre está fuera de alcance. Si oras más, tendrás más libertad. Si ayunas más, podrás elegir mejor. Si lees más la Biblia, tu libre albedrío funcionará correctamente. Estos sistemas religiosos mantienen a las personas en un estado perpetuo de esfuerzo y frustración, siempre trabajando para alcanzar una libertad que ya poseen, siempre tratando de activar un libre albedrío que en realidad los está limitando. Aquí está lo que los religiosos no entienden. La libertad verdadera no se gana, se recibe, no se desarrolla, se activa, no se mejora, se libera. Es como un pájaro que ha vivido en una jaula durante tanto tiempo que cuando abren la puerta no sabe que puede volar. La jaula ya no es lo que lo mantiene prisionero, es su propio condicionamiento mental. Su libertad no depende de desarrollar la capacidad de volar, ya la tiene, sino de reconocer que las barras de la jaula ya no tienen poder sobre él. Y si tú has estado luchando contra patrones que no puedes romper, si has estado tomando decisiones que después lamentas, si has estado sintiendo que tu libre albedrío no está funcionando correctamente, necesitas entender que no hay nada malo contigo. Simplemente has estado operando desde los niveles incorrectos de libertad. La buena noticia es que no necesitas desarrollar más fuerza de voluntad. No necesitas más disciplina. No necesitas más conocimiento sobre cómo tomar mejores decisiones. Necesitas activar la libertad que ya tienes en Cristo, pero también necesitas entender que hay pasos específicos, un protocolo divino para activar la libertad verdadera. No es solo creer más o esforzarte más. Es un proceso sobrenatural que involucra el renacimiento de tu capacidad de elegir desde tu naturaleza divina en lugar de desde tu naturaleza caída. Este proceso requiere que primero identifiques y renuncies a las formas falsas de libertad en las que has estado operando. Requiere que aprendas a discernir la diferencia entre las voces que compiten por tu atención. Requiere que actives tu autoridad espiritual para rechazar influencias que no vienen del Espíritu Santo. Esta revelación está siendo silenciada en iglesias tradicionales porque amenaza sistemas de control que se benefician de creyentes que no entienden su verdadera autoridad espiritual.
Los versículos más poderosos sobre la libertad en Cristo están siendo censurados de los púlpitos porque empoderarían al pueblo de Dios de maneras que algunos líderes prefieren evitar. He visto iglesias donde se predica constantemente sobre la responsabilidad del libre albedrío, pero nunca sobre la autoridad divina que tienes en Cristo. Se enfatiza tu capacidad de elegir mal, pero se minimiza tu identidad como nueva criatura que tiene la naturaleza de Cristo. Solo esta semana Dios me autorizó compartir esto públicamente. Durante años he enseñado estas verdades solo a líderes de alto nivel espiritual en reuniones privadas, pero en oración el Señor me mostró que es tiempo de liberar esta revelación al pueblo de Dios que está preparado para recibirla. La razón por la que esta revelación ha sido reservada es porque requiere un nivel de madurez espiritual para ser recibida correctamente. En manos de cristianos carnales, esta verdad podría ser usada para justificar irresponsabilidad, pero en manos de verdaderos buscadores de Dios se convierte en una llave que abre dimensiones de libertad que transforman vidas. La enseñanza exclusiva que vas a recibir hoy ha sido reservada para guerreros espirituales que están listos para operar en niveles superiores de autoridad divina. No es para cristianos promedio que solo quieren entretenimiento religioso. Es para verdaderos buscadores que están dispuestos a confrontar mentiras que han estado limitando su potencial divino. Si estás aquí, es porque hay algo en tu espíritu que reconoce que hay más de Dios disponible para ti de lo que has estado experimentando. Hay una insatisfacción santa con los niveles actuales de libertad en tu vida. Hay un hambre por la verdad que va más allá de las explicaciones tradicionales. Ahora vas a escuchar algo que cambiará para siempre tu comprensión sobre cómo Dios libera a sus hijos de la esclavitud de la falsa libertad. Vas a conocer la historia real de un hombre que descubrió la diferencia entre el libre albedrío humano y la libertad divina de una manera que transformó no solo su vida, sino el destino de generaciones enteras. Marcos era pastor de una iglesia próspera durante 15 años cuando lo impensable sucedió. A pesar de predicar sobre la libertad en Cristo, a pesar de ministrar liberación a otros, a pesar de conocer las Escrituras mejor que la mayoría, se encontró atrapado en un ciclo de decisiones autodestructivas que no podía romper. Su iglesia tenía más de 2000 miembros, era respetado en la comunidad ministerial. Había escrito varios libros sobre la vida cristiana victoriosa. Desde el exterior era el ejemplo perfecto de alguien que había aprendido a usar su libre albedrío para glorificar a Dios. Comenzó con pequeñas elecciones que justificaba como ejercicio de su libre albedrío. Una mentira blanca aquí, una mirada lujuriosa allá, un momento de ira descontrolada en casa. Soy libre de elegir, se decía a sí mismo. Cristo me dio libre albedrío y puedo usarlo como yo decida. Pero cada elección libre lo llevaba a una siguiente decisión más destructiva. La mentira blanca se convirtió en engaño deliberado sobre las finanzas de la iglesia. La mirada lujuriosa se convirtió en adulterio emocional con su asistente. La ira descontrolada se convirtió en violencia verbal contra su esposa e hijos. Durante meses, Marcos creyó sinceramente que estaba ejerciendo su libre albedrío. Cada decisión destructiva la racionalizaba como una elección personal que tenía derecho a hacer. Nadie es perfecto, se decía. Al menos estoy eligiendo conscientemente, no actuando por impulso. Pero por dentro se sentía más esclavizado cada día, como si algo que no podía identificar estuviera controlando sus acciones. Era como si hubiera dos personas viviendo en su cuerpo, el pastor que predicaba sobre la libertad en Cristo y el hombre que no podía dejar de tomar decisiones destructivas. Lo más confuso para Marcos era que genuinamente amaba a Dios. No era un hipócrita que fingía ser cristiano para engañar a otros.
Realmente quería servir a Dios con integridad, pero había una desconexión entre lo que quería hacer y lo que realmente hacía. El momento de la revelación llegó en una noche que nunca olvidará. Había llegado a casa después de otra elección libre, de pasar tiempo con su asistente en lo que había justificado como consejería pastoral, diciéndose que era solo ministerio y que tenía libertad para ministrar a quien Dios pusiera en su camino. Pero cuando entró a su casa y vio a su esposa e hijos durmiendo, algo sobrenatural sucedió. De repente, como si un velo fuera removido de sus ojos, Marcos pudo ver las cadenas espirituales que lo habían estado controlando durante meses. Pudo discernir las voces que había estado confundiendo con sus propios pensamientos. Pudo identificar las influencias demoníacas que habían estado manipulando lo que él creía que eran sus decisiones libres. Por primera vez en meses pudo ver claramente la diferencia entre sus propios pensamientos y las sugerencias externas que había estado recibiendo. En ese momento entendió la verdad devastadora. Lo que él había estado llamando libre albedrío era en realidad la forma más sutil de esclavitud espiritual. Cada vez que había elegido según sus impulsos carnales, pensando que estaba ejerciendo libertad, en realidad estaba siendo controlado por fuerzas que operaban a través de su naturaleza no regenerada. Era como un pez que nada libremente en el océano, sin darse cuenta de que está dentro de una red que lentamente se está cerrando a su alrededor. Los movimientos del pez son genuinos, pero la dirección general está siendo determinada por la red. Esa noche, Marcos cayó de rodillas en su sala y lloró como no había llorado en años. No lágrimas de culpa religiosa, sino lágrimas de revelación. Por primera vez en su vida cristiana, entendió la diferencia entre la libertad humana y la libertad divina. Se dio cuenta de que había estado predicando sobre el libre albedrío como si fuera un regalo de Dios, cuando en realidad era una prisión que lo mantenía limitado a las opciones que su naturaleza caída podía generar. Había estado celebrando su capacidad de elegir, sin darse cuenta de que todas sus opciones estaban siendo filtradas a través de influencias que no venían del Espíritu Santo. Lo que sucedió después fue completamente sobrenatural. En lugar de intentar usar su libre albedrío para cambiar, en lugar de hacer resoluciones sobre tomar mejores decisiones, Marcos hizo algo radical. Renunció completamente a su supuesta libertad humana y eligió vivir en total dependencia del Espíritu Santo para cada decisión. Aquí está la revelación clave que cambió todo para él. La libertad verdadera no es la capacidad de elegir cualquier cosa. La libertad verdadera es el poder de elegir solo lo que fluye desde tu naturaleza divina. Esta distinción cambió todo para Marcos. En lugar de ver la obediencia a Dios como una limitación de su libertad, comenzó a verla como la expresión más pura de su libertad. En lugar de luchar contra las tentaciones usando su fuerza de voluntad, comenzó a operar desde su identidad en Cristo, donde esas tentaciones perdían su poder. El proceso de activación de esta libertad verdadera no fue inmediato, pero fue sobrenatural. Durante 6 meses, Marcos tuvo que aprender a discernir entre 3 tipos de voces que operaban en su proceso de decisión. Primera etapa: identificación de la voz de la carne. Marcos aprendió que la voz de la carne siempre produce decisiones que satisfacen impulsos inmediatos, pero que tienen consecuencias destructivas a largo plazo. Esta voz se caracteriza por urgencia, presión y racionalización. La voz de la carne le decía cosas como: mereces un poco de placer después de tanto trabajo. Nadie se va a enterar. Solo esta vez, Dios entiende que eres humano. Estas justificaciones sonaban razonables en el momento, pero siempre llevaban a decisiones que lo alejaban de su propósito divino.
Durante esta etapa, Marcos descubrió que la mayoría de lo que había estado llamando decisiones libres venían de esta voz carnal que había estado confundiendo con su propia voluntad. Segunda etapa, identificación de la voz del enemigo. Marcos aprendió que la voz del enemigo siempre produce decisiones que parecen razonables en la superficie, pero que destruyen relaciones, propósito y destino divino. Esta voz se caracteriza por sutileza, lógica aparente y aislamiento de otros creyentes. La voz del enemigo era más sofisticada que la voz de la carne. Le sugería cosas como: tu esposa no te entiende como esta otra mujer. Tu congregación no está lista para este nivel de verdad. Tienes que protegerte de los que quieren lastimarte. Estas sugerencias tenían una lógica aparente, pero siempre lo llevaban hacia el aislamiento y la destrucción. Durante esta etapa, Marcos descubrió que muchas de sus decisiones espirituales habían sido influenciadas por el enemigo disfrazándose como ángel de luz. Tercera etapa, identificación de la voz del Espíritu. Marcos aprendió que la voz del Espíritu siempre produce decisiones que edifican el reino, fortalecen relaciones y alinean con el propósito divino. Esta voz se caracteriza por paz, confirmación escritural y fruto duradero. La voz del Espíritu era diferente de las otras dos. No presionaba, no manipulaba, no creaba urgencia artificial. Simplemente presentaba opciones que estaban alineadas con el carácter de Dios y le daba paz para tomarlas. La voz del Espíritu le decía cosas como: confiesa esto a tu esposa, renuncia a esta relación inapropiada, busca ayuda pastoral para tu situación. Estas direcciones a menudo eran difíciles de seguir desde una perspectiva humana, pero siempre venían acompañadas de una paz sobrenatural y una seguridad de que era lo correcto. Durante esta etapa, Marcos experimentó por primera vez en su vida lo que significa tomar decisiones desde verdadera libertad espiritual. Cuarta etapa, activación de la autoridad divina. Una vez que Marcos aprendió a discernir entre las voces, Dios le activó la autoridad para rechazar las voces incorrectas y obedecer solo la voz del Espíritu. Esto no limitó su capacidad de decisión, la multiplicó exponencialmente. Marcos descubrió que cuando operaba desde su autoridad en Cristo, tenía poder para silenciar las voces de la carne y del enemigo. No tenía que luchar contra las tentaciones, simplemente podía rechazarlas desde su posición de autoridad espiritual. Esta autoridad no venía de su fuerza de voluntad o su disciplina personal. Venía de su comprensión de quién era en Cristo y de los derechos legales que esa identidad le daba en el reino espiritual. Quinta etapa, multiplicación de la libertad. Cuando Marcos comenzó a operar consistentemente desde su naturaleza divina, experimentó niveles de creatividad, sabiduría y poder que nunca había imaginado posibles. Sus decisiones comenzaron a producir fruto sobrenatural en cada área de su vida. Sus sermones alcanzaron niveles de unción que nunca había tenido. Su capacidad de consejería se multiplicó. Sus relaciones familiares fueron restauradas y fortalecidas. Su liderazgo en la iglesia se volvió más efectivo que nunca. Pero lo más sorprendente fue que este aumento en efectividad no vino de hacer más cosas o trabajar más duro. Vino de tomar decisiones que fluían naturalmente desde su identidad en Cristo. Sexta etapa, transmisión generacional. Marcos se convirtió en un especialista en ayudar a otros a activar esta misma libertad. Su testimonio se volvió una arma espiritual tan poderosa que comenzó a romper patrones generacionales de esclavitud en familias completas. Su iglesia se transformó en un centro de liberación, donde las personas aprendían la diferencia entre libre albedrío humano y libertad divina. Familias enteras experimentaron rupturas de maldiciones generacionales.
Jóvenes que habían estado destinados a repetir los errores de sus padres, encontraron libertad para escribir nuevas historias. Pero aquí está lo más impactante de todo. Hoy, 7 años después de su revelación, Marcos opera en niveles de libertad que la mayoría de cristianos nunca experimentan. No porque sea especial, sino porque entendió que la libertad verdadera se activa cuando renuncias a la libertad falsa. Su matrimonio no solo fue restaurado, sino que alcanzó niveles de intimidad que nunca habían tenido antes de la crisis. Su ministerio expandió su influencia a nivel nacional e internacional. Sus hijos desarrollaron una comprensión de la identidad en Cristo que los protege de las tentaciones que devastan a muchos jóvenes cristianos. Su iglesia creció no solo en números, sino en la madurez espiritual de sus miembros. Las personas que asistían a su iglesia comenzaron a experimentar el mismo tipo de libertad que él había encontrado. Y esto es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida. No importa qué tan esclavizado te sientas a ciertos patrones. No importa cuántas decisiones destructivas hayas tomado pensando que eras libre. No importa cuánto tiempo hayas vivido confundiendo la libertad carnal con la libertad espiritual. Su plan siempre es activación completa de tu capacidad divina de elegir desde el cielo en lugar de desde la tierra. No es solo cambiar tu comportamiento, sino transformar la fuente desde donde fluyen tus decisiones. Pero la activación de esta libertad requiere que entiendas el proceso completo. Requiere que reconozcas que lo que has estado llamando libre albedrío puede haber sido una prisión sofisticada que te ha mantenido limitado a decisiones que fluyen desde tu naturaleza caída. El libre albedrío humano, tal como se enseña tradicionalmente, te limita a las opciones que tu mente natural puede generar. Pero la libertad divina te da acceso a opciones que solo pueden venir del corazón de Dios. Es la diferencia entre estar limitado a los canales de televisión que puedes captar con una antena básica versus tener acceso a todos los canales disponibles en el universo a través de una conexión satelital divina. Si tú has llegado hasta aquí conmigo, eso ya me demuestra que no eres un cristiano promedio. La mayoría abandona cuando las verdades se vuelven incómodas, cuando las revelaciones desafían su zona de confort teológica. Pero tú has permanecido porque hay algo en tu espíritu que reconoce que esta palabra es específicamente para ti. El hecho de que sigas aquí después de todo lo que has escuchado confirma algo poderoso. Tienes el corazón de un verdadero buscador. Los religiosos ya se habrían ido, los conformistas ya habrían cerrado el video. Pero tú permaneces, porque tu alma tiene sed de libertad verdadera. La historia de Marcos no es única. He visto cientos de casos similares donde cristianos sinceros descubren que lo que pensaban que era libertad era en realidad una forma sutil de esclavitud. Pero en cada caso, cuando entienden la diferencia entre libertad humana y libertad divina, experimentan transformaciones que parecen imposibles. He visto pastores que luchaban con adicciones durante décadas, experimentar liberación completa en cuestión de semanas, cuando entienden estos principios. He visto matrimonios al borde del colapso ser completamente restaurados, cuando ambos cónyuges aprenden a tomar decisiones desde su naturaleza divina. He visto empresarios cristianos que estaban al borde de la bancarrota experimentar tal transformación en su toma de decisiones que sus negocios no solo se recuperaron, sino que prosperaron más allá de lo que habían imaginado. He visto jóvenes que parecían destinados a la destrucción activar tal nivel de libertad espiritual que se convierten en líderes poderosos del reino. He visto familias enteras romper maldiciones generacionales que habían operado durante siglos.
La libertad verdadera no es solo posible, es tu herencia divina, pero requiere que entiendas que la libertad no se ejerce, se recibe, no se desarrolla, se activa, no se mejora, se libera. Es como descubrir que has estado viviendo en el sótano de una mansión que te pertenece, usando velas para alumbrarte, cuando todo el tiempo tenías acceso a todos los pisos superiores con electricidad completa. Tu problema no era que necesitabas mejores velas, era que no sabías que tenías acceso a algo infinitamente superior. Antes de revelarte los pasos finales para activar la libertad divina que transformará cada decisión de tu vida, necesito que hagas algo conmigo. Si estás solo, perfecto. Si hay alguien más contigo, no importa. Pero necesito que cierres tus ojos ahora mismo y permitas que el Espíritu Santo active directamente en tu espíritu la libertad verdadera que Cristo conquistó para ti. Cierra tus ojos ahora mismo. Esto es crucial. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante tu trono de gracia, llevando a cada hermano y hermana que está escuchando esta palabra. Tú conoces cada corazón, cada área donde han estado operando desde libertad falsa, cada decisión que han tomado creyendo que era libre, pero que en realidad venía de esclavitud. Señor Jesús, confieso que tu pueblo ha sido víctima de una mentira sobre el libre albedrío que los ha mantenido esclavizados a patrones destructivos. Confieso que hemos confundido la libertad carnal con la libertad espiritual. Confieso que hemos estado tomando decisiones desde nuestra naturaleza caída, pensando que estábamos ejerciendo libertad divina. En este momento, rompo en el nombre de Jesús toda cadena de esclavitud disfrazada como libertad. Rompo toda atadura de la mente que ha estado limitando las decisiones de tus hijos a opciones carnales. Rompo toda fortaleza mental que ha estado presentando la obediencia a ti como limitación de la libertad. Declaro que cada persona que está escuchando es liberada ahora mismo de la tiranía del supuesto libre albedrío humano. Declaro que su capacidad de elegir es activada desde su naturaleza divina, no desde su naturaleza caída. Espíritu Santo, activa en este momento la habilidad sobrenatural de discernir entre la voz de la carne, la voz del enemigo y la voz de Dios. Que cada uno de tus hijos aprenda a identificar instantáneamente la fuente de cada impulso, cada pensamiento, cada deseo que influencia sus decisiones. Activa en ellos la autoridad divina para rechazar toda voz que no venga de ti. Que entiendan que tienen poder para cerrar su oído espiritual a influencias demoníacas y abrir su corazón solo a tu dirección. Padre, declaro que donde el enemigo ha estado usando la confusión sobre el libre albedrío para mantener a tus hijos en patrones destructivos, tú manifiestas ahora claridad sobrenatural. Donde ha habido decisiones repetitivas que producen muerte, activa ahora la capacidad de elegir solo lo que produce vida. Declaro que cada patrón generacional de decisiones destructivas es roto en este momento. Que cada maldición familiar que ha estado influyendo las elecciones de tus hijos es cancelada por la sangre de Jesús. Activa en cada uno la comprensión revelada de que la libertad verdadera no es la capacidad de elegir cualquier cosa, sino el poder de elegir solo lo que fluye desde su identidad en Cristo. Señor, sello esta revelación en sus corazones con fuego divino. Que nunca olviden que fueron llamados a libertad, pero no libertad para satisfacer la carne, sino libertad para servir en amor. Que entiendan que la libertad máxima se encuentra en la dependencia total de tu espíritu. Declaro que desde este día en adelante, cada decisión que tomen será filtrada a través de su naturaleza divina. Que caminen en tal nivel de libertad espiritual que se conviertan en ejemplos vivientes del poder transformador de tu gracia.
Activa en ellos la capacidad de ayudar a otros a encontrar esta misma libertad. Que sus testimonios se conviertan en armas de guerra espiritual contra la mentira del libre albedrío humano. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, quien nos hizo verdaderamente libres. Amén y amén. Abre tus ojos. Si todavía estás escuchando, es porque el Espíritu Santo está confirmando en tu corazón que esta revelación es específicamente para ti. La mayoría huye cuando Dios comienza a confrontar sus paradigmas religiosos sobre la libertad, pero tú tienes el valor de enfrentar la verdad. Ahora voy a darte los pasos prácticos, las herramientas espirituales concretas para activar y mantener esta libertad divina que acabas de recibir. Porque la revelación sin aplicación es solo información, pero la revelación aplicada correctamente se convierte en transformación sobrenatural permanente. Greetings, Master. Estos no son pasos opcionales. Son protocolos divinos, diseñados para activar en tu vida diaria la libertad que Jesús conquistó para ti en la cruz. Cada paso está calibrado para romper patrones específicos de esclavitud y establecer nuevos patrones de libertad genuina. Primer paso. La renunciación radical al libre albedrío humano. Durante los próximos 7 días vas a hacer algo que la mayoría de cristianos nunca hace. Vas a renunciar formalmente a tu supuesta capacidad de tomar decisiones desde tu naturaleza caída. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, antes de revisar tu teléfono, antes de cualquier otra actividad, vas a declarar en voz alta: renuncio a mi libre albedrío humano, entrego mi capacidad de elegir al señorío de Jesucristo, elijo tomar decisiones solo desde mi naturaleza divina en dependencia total del Espíritu Santo. Esta declaración puede sonar extraña al principio, especialmente si has sido enseñado que el libre albedrío es un regalo de Dios. Pero recuerda que estás renunciando a la versión distorsionada del libre albedrío que te ha mantenido limitado, no a la verdadera libertad que Dios quiere darte. Esta no es una declaración de debilidad, es una declaración de guerra contra todo sistema de esclavitud que se disfraza como libertad. Segundo paso, la activación del discernimiento espiritual. Durante los próximos 21 días, vas a desarrollar la habilidad sobrenatural de identificar la fuente de cada impulso que influencia tus decisiones. Antes de tomar cualquier decisión importante, vas a hacer una pausa y te vas a preguntar: ¿esta decisión produce vida o muerte? ¿Edifica el reino o lo destruye? ¿Fortalece mi identidad en Cristo o la debilita? ¿Viene de paz divina o de presión carnal? Esta práctica te ayudará a desarrollar lo que llamo músculos espirituales de discernimiento. Al principio puede requerir esfuerzo consciente, pero con el tiempo se volverá natural. Vas a mantener un diario donde documentes las diferencias que observes entre decisiones que fluyen desde tu espíritu regenerado y decisiones que fluyen desde influencias externas. Este registro te ayudará a identificar patrones y a acelerar tu proceso de aprendizaje. Tercer paso, la implementación de la autoridad divina. Vas a ejercitar tu autoridad en Cristo para rechazar toda voz que no venga del Espíritu Santo. Cada vez que identifiques un impulso que viene de la carne o del enemigo, vas a declarar en voz alta: rechazo esta voz en el nombre de Jesús. Solo recibo dirección del Espíritu Santo. Esta declaración debe hacerse con autoridad, no como una súplica. Tienes derecho legal en el reino espiritual para rechazar influencias que no vienen de Dios. Vas a establecer momentos específicos durante el día para aquietar tu alma y sintonizar tu espíritu solo con la voz de Dios. Recomiendo al menos 3 momentos: al despertar, a mediodía y antes de dormir.
Esta práctica desarrollará tu capacidad de distinguir su voz de todas las demás voces que compiten por tu atención. Cuarto paso, la multiplicación de la libertad. Vas a comenzar a ayudar a otros a activar esta misma libertad. Durante los próximos 30 días vas a compartir esta revelación con al menos 3 personas que sepas que están luchando con patrones destructivos de decisión. No se trata de predicar o dar sermones, sino de compartir tu propia experiencia de descubrimiento. Vas a testificar sobre la diferencia entre libertad humana y libertad divina. Vas a explicar cómo renunciar al libre albedrío humano en realidad multiplica las opciones divinas disponibles. Tu testimonio se convertirá en una herramienta que Dios usará para liberar a otros. Quinto paso, el establecimiento de sistemas de protección. Vas a crear salvaguardas espirituales que te protejan de regresar a patrones de decisión basados en libertad falsa. Esto incluye rendición de cuentas con otros creyentes que entiendan estos principios, tiempo diario en la palabra enfocado en pasajes sobre libertad verdadera, e intercesión regular por la activación continua de tu autoridad divina. También vas a identificar las situaciones, lugares o personas que históricamente han activado patrones destructivos de decisión en tu vida. Y vas a establecer estrategias específicas para manejar esos encuentros desde tu nueva libertad. Sexto paso, la sanidad generacional. Vas a investigar los patrones de decisión en tu línea familiar y vas a romper toda maldición generacional que haya estado influyendo las elecciones de tu familia durante generaciones. Esto requiere que hables con familiares mayores para entender qué tipos de decisiones destructivas se han repetido en tu familia. Puede incluir patrones de divorcio, adicción, problemas financieros, enfermedades o cualquier otro patrón que se repita generacionalmente. Vas a declarar que los patrones de decisiones destructivas se detienen contigo. Vas a establecer una nueva línea generacional de libertad divina que afectará positivamente a tus descendientes. Séptimo paso, la activación ministerial. Al final de estos 30 días vas a escribir tu testimonio completo de transformación y vas a estar preparado para ministrar libertad a otros que están esclavizados por la mentira del libre albedrío humano. Tu experiencia de liberación se convertirá en una herramienta que Dios usará para liberar a otros que han estado confundiendo esclavitud con libertad. Vas a documentar específicamente las áreas donde experimentaste liberación, los patrones que fueron rotos, las nuevas capacidades que fueron activadas y el fruto que comenzaste a ver en tu vida. Ahora, hay algo específico que necesito que hagas para sellar toda esta revelación. En los comentarios quiero que escribas una sola palabra: liberado. Cuando escribas esa palabra, estás haciendo un pacto público con Dios de que renuncias a toda forma de libertad falsa y eliges operar solo desde libertad divina. Estás declarando que entiendes que la libertad verdadera se encuentra en la dependencia total del Espíritu Santo. Estás declarando que ya no serás víctima de la mentira que dice que el libre albedrío humano es un regalo divino. Estás confesando que reconoces al libre albedrío humano como una prisión sofisticada que te ha mantenido limitado a decisiones carnales. Y cuando vea esa palabra en los comentarios, voy a orar específicamente por cada persona que la escriba. Voy a interceder por la activación completa de tu libertad divina, por el rompimiento de todo patrón destructivo de decisión, por la multiplicación de tu autoridad espiritual. Pero no te detengas ahí. Dale like a este video para que YouTube sepa que este tipo de revelación profunda es lo que el pueblo de Dios necesita escuchar. Cada like es una declaración de guerra contra los sistemas religiosos que mantienen a los creyentes en esclavitud. Compártelo con alguien que sepas que está luchando con patrones destructivos que no puede romper. Puede ser que Dios te esté usando para llevar liberación a alguien que ha estado esclavizado durante años sin entender por qué.
Suscríbete y activa la campanita porque tengo más revelaciones como esta que van a demoler fortalezas religiosas y activar la verdadera autoridad espiritual que te pertenece en Cristo. Y si esta palabra tocó tu corazón de manera profunda, si reconoces que has estado operando desde libertad falsa, déjame un comentario contándome qué área específica de tu vida necesita ser liberada de patrones destructivos de decisión. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para entender que lo que ha estado llamando libre albedrío es en realidad una cadena espiritual. Recuerda, no fuiste creado para luchar contra patrones destructivos por el resto de tu vida. Fuiste creado para operar en libertad divina que produce decisiones que edifican el reino, fortalecen relaciones y magnifican la gloria de Dios. La libertad verdadera no es la capacidad de elegir cualquier cosa. La libertad verdadera es el poder de elegir solo lo que fluye desde tu naturaleza divina en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Escribe liberado ahora mismo y activemos juntos la dimensión de libertad espiritual que transformará cada decisión que tomes por el resto de tu vida.